Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover. Yo soy Fernán. Yo soy Ángel. Yo soy Juan. Y esto es Crossover, tu podcast de cómics favorito. Estamos de vuelta. Esta semana les tenemos un clase de episodio espectacular. Como ustedes saben, tenemos una entrevista que estamos locos porque vean. Y Ángel nos va a contar de qué se trata ahora. Dale, Ángel. Gente, si usted está comprando cómics, probablemente usted está comprando y le gustan los cómics de DC, por ejemplo, y está comprando Justice League Unlimited, está comprando o leyendo Superman, o en un tiempo estuvo leyendo World's Finest, o si usted es una persona de indie y le gustó Once and Future, Claws, y otros muchos, los Power Rangers, hay un artista entonces de que ya usted entonces lo conocen de nombre. Este es un muchacho de Costa Rica. O sea, latino. Y tiene una trayectoria de cómics interesante que estamos a punto de mostrarles a ustedes. Estamos hablando de Dan Mora. Yeah. Dan Mora está con nosotros. Hoy no hay pool, hoy no hay cómic de la semana. Hoy vamos a hablar con Dan Mora. Así que se le voy a pasar el control del podcast al Fernán del pasado. Y nos vamos para el pasado. Bye, Juan. Ok, gracias Fernán del futuro por esta introducción. Estamos aquí ya listos. Hoy tenemos algo que estamos bien pompeados porque tenemos con nosotros a un artista de cómics que es uno de nuestros favoritos, que actually fue nuestro Penciler del año, ¿verdad? Cuando hicimos los premios de, ¿verdad? Nuestro artista del año. Cuando hicimos los Crossy Awards. Así que es un honor y gracias Ángel por facilitar esto. Es un honor para nosotros tener aquí en Crossover a el mega artista ahora mismo en DC Comics que está matando la liga, Dan Mora. Así que saludos, por aquí está. ¿Cómo están? Bienvenido, Dan. Bienvenido. Un placer. Un honor. Gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Tenemos muchas preguntas. No sabemos, ¿verdad?, si tienes muchísimo tiempo, pero vamos a tratar de hacerte todas las preguntas que podamos. Y pues, vamos a arrancar. Primero que nada, nos interesa saber sobre tu carrera en cómics, tu comienzo, cómo llegaste, pero ¿cómo llegaron los cómics a ti primero, antes de tú a la industria? Sabemos que tú eres de Costa Rica, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo llegaron los cómics en general o cómo llegó el trabajo? No, primero me gustaría saber sobre cómo tú empezaste a leer cómics, cómo es el ambiente de cómics allá, si llegan cómics de Marvel y DC normalmente, ¿cómo funciona? Si leías cómics antes de trabajar en los cómics. Sí leía, pero no, los cómics no es algo muy normal aquí en Costa Rica. Okay. Ahora un poquito más, ¿verdad? Ahora sí hay lugares donde se encuentran cómics y todo, pero cuando yo estaba más chiquillo no era fácil conseguir. Yo leía cómics porque mi papá me trajo un par de cómics cuando se fue al extranjero, entonces me trajo cómics de Batman y así. Me gustaba mucho, pero sobre todo la mayor influencia mía fueron las fábulas, de todo lo de la Liga de la Justicia, de Batman, de todo. Y ya después, cuando entré a la universidad, me encontré una tienda, era la única que estaba en todo San José, digamos, que es la capital, era la única que tenía un par de cómics ahí. Entonces me conseguí los de Ultimate Spider-Man y esos fueron los primeros que ya me leí, digamos, y ya después de ahí ya leí un poquito más. Wow. Tú empezaste ya más grande a leer cómics como tal, ya casi adulto, como quien dice. Sí, de chiquiticos tenía algunos que mi papá me había traído, pero los recortaba los dibujos y la despedazaba todo porque lo recortaba y lo pegaba en otros lados y no lo leía, sobre todo porque estaban en inglés y yo de chiquitico no le hacía mucho el inglés, ¿verdad? ¿Y dibujabas en ese momento? ¿Dibujabas lo que veías en los cómics o dibujabas junto en ese momento? Sí, claro, yo siempre he dibujado, siempre, y siempre me gustaron, siempre hice superhéroes, siempre hice a las Tortugas Ninja, Spider-Man, a Batman, eran los que más me gustaban dibujar. Sí. Qué nítido. Entonces, y cuando empezaste, ¿cuándo te picó la cuestión de que quiero dibujar cómics? ¿Cómo surgió eso?
Después de ya de leerlos, sí, sí, Ajá. pues pensé que sería chiva, digamos, hacer los míos, ¿verdad? Porque yo sinceramente nunca creí que fuera una carrera de la que en verdad me pudiera dedicar. Nada más pensaba que sería bonito hacerlo en mi tiempo libre como algo para mí. Entonces en la universidad me encontré un par de amigos que les gustaban los cómics como yo y Ajá. juntos sacamos una revista ahí que nosotros sacábamos a mano, que engrapábamos, ¿verdad? Y todo, en blanco y Ok. negro, Qué que cool. hacíamos nuestras historias y eso como que nos fue como cada vez como avivando un poquito más el interés por hacer cómic. Con el tiempo lo dejamos de hacer un poco, ¿verdad? Porque ya uno sale y entramos todos a trabajar, ¿verdad? Ujú, Pero el ujú. interés siempre estuvo ahí. Yo siempre en mi tiempo libre siempre buscaba ver cómo hacer mis historias o cómo hacer páginas o cómo hacer lo que sea. Y ya después de estar utilizando lo que son las redes sociales y estar publicando trabajos, me salió una oportunidad. Ujú. Perdona, Ok. en tu tiempo libre de ser estudiante, del De trabajo regular, trabajar. cuál era No, tu trabajo regular? ya siendo profesional. Sí, yo estudié primero, estudié Bellas Artes, estudié pintura. Entonces Ok, yo me gradué de pintor, ok, ¿verdad? Wow. ok, ok. Entonces yo le hacía lo que era el óleo, la acuarela y todas esas cosas, Sí. pero todavía tenía yo un interés por toda esta parte más, más menos artística, entre comillas, ¿verdad? Que Te yo quería entiendo. así los héroes y toda esa vaina, ¿verdad? Sí, te Entonces, entiendo. me metí a estudiar diseño gráfico para ver si aprendía a usar las herramientas digitales, Photoshop y todas esas Ujú, vainas. ujú, Este, y de ahí tuve mi primer trabajo que era diseñador en un periódico. Entonces diseñaba ahí las paginillas. Ahí poco a poco me fui metiendo como en ilustración en el periódico. Entonces empecé a hacer ajá, algunas caricaturas para el periódico. Luego empecé a trabajar en infografía. La infografía es como la información, ¿verdad? Pero explicada ujú, a través como de iconos e dibujos, ¿verdad? ajá, sí. Entonces, por ese lado me fui metiendo a hacer infografías de Godzilla, de Marvel, de DC, La Mujer Maravilla, lo que sea. Entonces me emocionó, me gustaba mucho porque tenía chance de tratar de lucirme haciendo alguna ilustración y después meter la información ahí, lo que quería. Que casi un cómic. Sí, yo te Ajá. iba a preguntar porque estudiar pintura, pues tiene un diseño y después hacer cómics y tú ponerle la secuencia de la historia es otra forma de hacer arte. Quería saber cómo fue tu transición, pero aparentemente me lo contestaste cuando diste lo de periódico y todo eso. ¿Fue así? Sí, 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 sí. No, no, no fue nada fácil porque, digamos, Imagino. mis profesores de pintura me decían que, por ejemplo, bueno, recuerdo una vez que estaban revisando la bitácora, ¿verdad? Que es donde uno tiene como todos los apuntes y los estudios, ¿verdad? Para realizar un trabajo. Y al final estaba muy bien, ¿verdad? Pero al final de la bitácora había dibujado un hombre araña ahí. Entonces mi profesor me dijo que todo estaba muy bien, pero agarró mi bitácora, vio la última página y me dijo que solo que si yo quería llegar a algún lado tenía que dejar de hacer eso. O sea, que no podía enfocarme en eso, Wow. que solo podía dibujar después. Wow. Me da Entonces, flashbacks. más o menos Wow. esa era la visión y el apoyo que en teoría uno tenía, digamos, profesional, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy importante porque era un profesor que yo admiraba mucho, entonces yo dejé de hacer cómics por unos 3 años o hacer, ¿verdad? Nada relacionado a cómics y por el respeto que le tenía al profesor y, ¿verdad? Y porque uno todavía como que no sabe exactamente bien lo que quiere, entonces como que estaba Sí. intentando ver cómo, ¿verdad? Pero ya después sí dije, no, no, yo lo que quiero es hacer cosas como estas y entonces decidí enfocar mi estudio en eso y por dicha el trabajo me fue llevando por esos lados. Wow. ¿Y cómo entonces fue que te apareció esa oportunidad ¿Tu primera oportunidad fue directamente ya con Boom Studios o tuviste algo anterior a eso? Mi primera oportunidad fue con Boom Studios. Yo, después de trabajar, llegaba a mi casa a dibujar unas 3 horas seguidas siempre. Dibujaba lo que sea ahí, lo que se me ocurriera. Dibujaba a Batman o a las Tortugas Ninja o a lo que fuera, ¿verdad? Una noche
pasé el fin de semana haciendo una Mujer Maravilla en una motocicleta y la publiqué. Eso fue lo que me consiguió un mensaje de Marvel diciéndome que si estaba interesado en trabajar con ellos. Yo le contesté muy emocionado, Wow. nunca más, pero nunca más me volvieron a contestar, solamente quedó con eso. Como al mes me escribieron de Boom Studios que si estaba interesado en hacer unas pruebas. Yo ni idea de quiénes eran, ¿verdad? En su momento, ahí busqué que era una editorial que tenía 10 años en ese momento, ¿verdad? Y les dije que sí, y de ellos me dieron el chance de empezar. Ujú. So, todo fue a través de tu publicar en las redes sociales, en Instagram. No, eso fue, yo usaba Behance. Ujú. Ok. Ah, Behance. Ok, ok. No tenía, Wow. no tenía Instagram en ese momento. Wow. La única red social que Behance tenía era Behance. Ajá. es algo más de Adobe, de arte gráfico y además de ilustradores, pues es como una comunidad de ilustradores que es Behance. Pero me Sí, sorprende, nunca me hubiera imaginado que poner algo de cómics en Behance te iba a llevar a Marvel y a Boom. Wow. Súper sí, sí, interesante. sí, ni yo, pero ahí salió por dicho. Wow. Y wow, entonces y de ahí, una vez te contactan para Boom Studios, es para Para cómo surge hacer tu primer Hex, proyecto. un cómic que se llamaba Hex, hice 12 números, me gustaba mucho. Y luego de ahí se acabó y me preguntaron si quería hacer un cómic con Grant Morrison, que era el de Klaus. Y claro, yo estaba muy Wow. contento de trabajar con Klaus. Imagínate Ese, de tu primera asignación que te digan sí, o segunda asignación, Con sí, Grant vas a trabajar con Morrison. Grant Morrison. Sí, de Wow. hecho, Increíble. yo en un principio, cuando vi el correo que decía Grant Morrison, lo primero que pensé es que seguro era otro Grant Morrison, seguro había otra persona, otro escritor que se el llama Grant primo, Morrison. el primo o el vecino, Sí, sí, Grant eso fue lo Morrison. primero que pensé, yo seguro es otro. Pero no, ya luego vi que sí, sí era el Grant Morrison. Wow. Sí. ¿Y ¿Y cómo cómo fue esa fue esa Eh, experiencia? experiencia? Bueno, Sorry, Fernan. yo creo que fue, sí, es de las mejores experiencias que he tenido en el sentido de que ya a veces ya uno tiene como expectativas muy altas de alguien, o verdad, y siempre, bueno, siempre fue muy profesional, siempre fue muy bueno conmigo, fue fácil trabajar, entonces, sí, todo salió bien, no hubo como una mala experiencia. Y Qué bueno. cuando lo conocí en persona, él fue muy amable conmigo y me trató muy bien, entonces yo estaba súper contento. ¿Cómo tú, porque tú has trabajado con un roster bien impresionante de escritores? O sea, tú has trabajado con Kieron Gillen, Ryan Parrott, Joshua Williamson, Mark Waid. ¿Cómo tú comparas los libretos de cada uno en cuanto a los estilos? ¿Son como que densos o son como que te permiten libertad para tu crear? ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos escritores? Todos son muy distintos. Creo que no complicado, pero el más detallado en lo que quiere es Morrison. Ese sí, cada panel es muy descriptivo y todo lo que él quiere, entonces ese es como el un poquito más complicado. Y difiere mucho entre cada escritor. Por ejemplo, Mark me da mucha libertad a mí de básicamente de meterme en la historia y a veces cambiar cosas, inclusive, no mucho, pero o añadirle detalles. Entonces, con Ryan Parrott era un poco parecido, pero sí, todos son distintos, todos tienen sus libertades, sus cosas específicas. Generalmente al principio es un poquito más detallado, ¿verdad? Como que ellos definen más qué es lo que quiere y ya cuando uno va avanzando ellos van viendo si lo que uno hace les gusta o no, entonces empiezan a darle un poquito más de libertad poco a poco. Y se van acoplando a ti también como dibujante a la vez que tú te acoplas a ellos como artista, ¿no? O sea, Sí, sí, uno va aprendiendo, va conociéndose y va sabiendo cuáles son las fortalezas del otro. Digamos, si a ellos les gusta cómo hago yo ciertas escenas, entonces procuran darme más de esas escenas porque saben que tal vez eso Ujú. lo hago bien o cosas así. Te pregunto, Mm. Dan, ¿fue fácil acostumbrarte de momento a este nivel profesional, ¿sabes? De hacer las cosas como lo hace la industria, que tú de momento estabas haciendo cosas tú por tu lado y de momento tienes este trabajo? O sea, ¿cómo fue No, esa transición?
Fue muy difícil acostumbrarme porque yo no tenía ni idea, o sea, yo no sabía nada de cómic en verdad, o sea, mi conocimiento era demasiado básico y Wow. era muy empírico, entonces el simple hecho de el primer proceso es hacer los layouts y, ¿verdad? Para que aprueben los bocetos y Ajá. todo, y cuando a mí me Ok. dijeron con el correo que hiciera los layouts, yo no tenía ni idea de qué están hablando, entonces no sabía ni qué hacer. Y Oh, de hecho wow. hice una cosa que no era nada que ver con lo que envié. Entonces ahí me dijeron, gracias por enviar esto, pero esto no es lo que... Entonces me explicaron. Sí, Wow. Boom fue muy paciente conmigo, Boom, al explicarme cómo eran las cosas, porque yo no, la Wow. verdad que yo no sabía nada de nada. Pero Y sí te le tenía pregunto, mucha ganas, ¿verdad? Entonces ahí le puse. Ujú. y te Wow. pregunto, ¿tú dibujas en digital o papel con tinta? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo tú dibujas? Depende del proyecto y depende del tiempo que tenga, pero mi primer proyecto con Boom fue digital. El Ok, segundo con Grant Morrison sí lo quise hacer manual. ok, Y luego a partir de ahí a veces hago cosas digitales, a veces las hago manuales. Generalmente son más digitales por una cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque exacto, sí, es más fácil sacar 2 o 3 páginas si son digitales que si son sí, manuales. es verdad, es Y verdad. lo que sí trato de fijo hacer manual son las portadas, ¿verdad? Eso es Ok. lo que Ok, siempre trato de hacer manual. qué A veces cool. no lo logro, pero la mayoría, el 90% de las veces que hago portadas son manuales. Sí, son manuales. ¿Y usas un iPad? Uso una Cintiq. Cintiq, ah, cool, súper, Ujú. awesome. Sí. Qué interesante esa anécdota con Boom Studios, la idea de que sinceramente también ellos fueron como una escuela para ti Sí, Ellos a fueron, aprender. ellos fueron mi escuela, digamos. Yo no estoy seguro si, por ejemplo, Marvel no hubiera tenido la paciencia jamás. Este, pero Boom, yo les agradezco mucho que ellos de ellos, el editor que yo tuve era un editor muy estricto, era muy bueno también, o sea, tenía un muy buen ojo para el cómic, entonces aprendí mucho de ese editor. Qué Y una de brutal. las series, y una de las series más impactantes todavía al día de hoy, Once and Future con Kieron Gillen, o sea, ¿cuánto tuviste tú de participación en cuanto al diseño, o el escritor te trajo referencias, o sea, cómo fue tu dinámica con el escritor creando visualmente esta serie? Sí, fue muy ameno porque en un principio yo no tenía ni idea de qué iba a tratar la historia. Me dijeron que tenía que ver con Rey Arturo y como con un poquito de cosas de terror, pero la verdad no entendía bien cómo iba a ser, ¿verdad? Porque también me di cuenta que iba a haber una viejita y yo, bueno, no entiendo qué está La pasando aquí, abuela, ¿verdad? la abuela. Entonces, ya, pues me costó al principio darle el clavo al Rey Arturo. Hice varios diseños y como que no era lo que buscaban, hasta que ya le di al clavo con el último. Y ya con ese, ya teniendo el Rey Arturo como más o menos diseñado cómo iba a ser, el resto fue más fácil de sacar, digamos, ya tenía como una base para los monstruos y conforme yo estaba dibujando, venía a dibujar los Power Rangers en ese momento, entonces eh, todavía tenía muy activo en mi mente todo lo que son los trajes de los Rangers y todo. Entonces hice una mezcla entre los caballeros y el terror y la ciencia ficción y los Power Rangers y todo. Y de ahí salieron más o menos las armaduras y los bichos. Y por dicha Kieron también, él me apoyó mucho siempre. O sea, básicamente me daba libertad de diseñarlos como yo quisiera. Entonces, fue bastante ameno, me daba una pequeña dirección más o menos de qué es lo que quería y luego de ahí me mandaba y ya lo terminaba de hacer, digamos, a mi manera. y Y Dan, la, y lo, en el plano en el plano de cuando vas a hacer el diseño, con algo como Rey Arturo, te inmersas en la historia, haces un research sobre armaduras, o sea, ¿cómo es ese proceso creativo en que tú pues, llegas al diseño? Sí, al principio sí hice bastante,
me metí a ver armaduras y cosas. Y durante el proceso siempre fui buscando referencias de armaduras y todo, pero sobre todo las veía y después de ahí interpretaba algo tal vez un poco diferente, digamos. Exacto, sí, te entiendo. Sí. Sí, te entiendo. Ujú. Y más cuando eran varias versiones de Arturo, según la historia también. Sí, bueno, de hecho, hay dos versiones de Arturo, ¿verdad? Que se enfrentan en una parte en la historia que para mí el Rey Arturo siempre fue como mi Batman, ¿verdad? Yo lo manejaba como, yo decía, bueno, si algún día dibujo Batman, voy a practicar con Arturo aquí la capa Qué y un Ok. cool. poco lo de las sombras y todo, ¿verdad? Entonces, para cuando yo dibujaba a Rey Arturo, siempre pensaba que estaba dibujando como a Batman. Y hay una parte donde se encuentra un Rey Arturo que es como más blanco, más heroico, digamos, o no sé, ¿verdad? Entonces, lo que pensé es que ese iba a ser como mi Superman. Entonces lo hice un poco basado como si fuera Superman. Ese es uno que es rojo con blanco. Y entonces, esa era como en esos dos pensé específicamente en esos dos personajes. So, después de Sí, Once Ah, and Future, después de Bueno, Once y and de Future, hecho, perdón, bueno, dale. de hecho el Lancelot era mi versión de Aquaman, digamos, como si fuera... no, Ah, hay que ir para atrás sí, otra vez en esa sí, serie, sí, viendo estas referencias que tú estás sí, viendo para sí, ver entonces sí. las Pues influencias de estos te iba superhéroes. a Qué preguntar, brutal. te iba a preguntar que vi de la forma que tú hablaste de cómo tú veías cómo ibas a hacer a Batman, traía los elementos oscuros. O sea, una de las cosas que yo he visto en el estilo que tú haces dibujando es que tú capturas la esencia de cada héroe. Por ejemplo, Superman usualmente nunca tiene sombra, pero Batman sí. Y eso pues le da un look oscuro. Y tú encuentras la armonía entre Aquaman y sus diferencias. ¿Cómo tú llegaste a esas conclusiones? O sea, se te hace difícil La o sea, verdad es que decir no sé, o sea, Superman, Batman. yo pienso que eso es algo como que a mí como es algo que me gusta, siempre me ha gustado, lo tengo ahí como muy metido en mi ADN, entonces yo creo que no lo pienso tanto, o sea, no es como o sea, no sé, simplemente, no sé, la verdad, es como más, es Te difícil de sale. explicar cómo es el proceso, sí, y me sale Sí, ahí, ¿no? qué Pero cool. Qué cool. hay algo con Once and Future, digamos, cuando yo estaba dibujando los Power Rangers, tenía un estilo un poquito más adolescente, digamos, ¿verdad? Este, pero yo quería algún día dibujar a Batman, ¿verdad? Y yo veía el artista en Batman en ese momento y era muy distinto mi estilo a ese. Yo digo, no, no, tengo que cambiarme de estilo a algo que si los editores lo ven, digan, este tipo puede dibujar Batman en algún momento, ¿verdad? Entonces, eso fue cuando llegó Once and Future. Entonces, con ese, dije, bueno, esta es mi oportunidad para practicar un poquito más de cosas, tal vez un poco más realistas o jugar más con las sombras, ¿verdad? Que fuera un poquito más sucio y todo. Entonces, ahí fue donde practiqué para que ojalá un editor viera mi trabajo y dijera, no, pongámoslo a hacer Batman, digamos. Wow, wow. Pues, y de qué esto, bueno. de ahí tú de Once and Future pasas a DC directamente A a trabajar en Detective. Batman específicamente. A Detective Comics, sí. De ahí salí. Wow. Detective, sí. Wow, Mi plan funcionó. wow. Pues no, no, y el arte lo eleva. O sea, wow, Muchas Qué la gracias. línea, brutal. increíble. Tengo que Entonces, admitir que tú eres el tipo de artista que cada panel es como un póster y es fluido. eh, es un gran arte, ¿Qué realmente. historia, Bueno, qué muchísimas historia es gracias. esa de Detective? Detective, eso es en Eso el es issue con, 1034 para con Mariko Infinite Frontier. Tamaki. La escritora ok, era Mariko Tamaki, sí. con Mariko Tamaki, ok, sí, 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 sí. Ok, esto fue durante el tiempo de Tinion en Batman. Sí, eso Es- fue después de Cuando los... perdió el dinero, cuando Bruce Wayne Ajá, perdió el sí, ahí dinero. empezó, ahí lo empezaron a hacer pobre a poquito, ¿sabes? ok. ¿Y cómo fue cómo te llamaron de DC para reclutarte?
Sí, me dijeron, oiga, que nos interesa que sigamos trabajando. ¿Le gustaría trabajar en Detective Comics? Y yo, sí, claro, claro que sí. Sí, Wow. casi Wow. me caigo en la silla, claro. Obviamente le contesté muy tranquilo y todo, claro que sí, muchas gracias, ¿verdad? Pero por detrás de la computadora estaba pegando brincos. Me imagino, Muy bien. me imagino. Y directo a Batman, Wow. brother, qué brutal. No, Eso es un Batman. logro. Ese es Hay, el hay gente que sueño de está todo años. artista. Ya, exacto. Qué brutal. Wow. Sí. Hablando de artistas, Dan, ¿qué artistas te influencian? ¿Qué artistas son tus favoritos en el medio? Son muchos, son muchos, muchos. Tal vez digamos de los primeros que yo conscientemente dije, este artista me gusta y quiero hacer algo parecido, ¿verdad? Era Bruce Timm ¿verdad? Bueno, De De la el serie Batman. escenario Bruce animada. Timm. Sí, ese siempre creo que fue de los primeros. Mike Mignola también en su momento me influenció Brutal. mucho. Sean Murphy también me influenció mucho. Bueno, y hay un montón. Chris Amney, este, el artista de Ultimate Spider-Man, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Bailey. Mark Bagley. Bailey. Ajá, Bagley, ajá. Bueno, ya han habido demasiados. Ahorita me pico mucho con Jorge Jiménez, ¿verdad? Me encanta lo que hace. Entonces, cada vez que veo algo, yo, puña, tengo que ponerle porque este huevón es muy bueno. Esa es Me la, encanta. esa es la pelea, esa es la Sí, pelea. sí. Mora Jiménez. Sí, Eso es lo que hay ahora mismo. sí, sí, a mí me encanta el trabajo de Jorge. Entonces, cada vez que lo veo, tengo una mezcla de sensaciones entre admiración y, y no sé, hay unas ganas de competir, ¿verdad? Sí, te entiendo. Te entiendo. Sí, no, y son montones de artistas los que, ya, y uno abre el Instagram, ¿verdad? Y salen todos los artistas publicando sus trabajos y ya, y hay miles de trabajos que son muy buenos y todo lo influencian a uno, tal vez. Ahora es un poco más, es como un poco más fácil recibir esa influencia, ¿verdad? Porque antes no teníamos el celular y no veíamos tantas, bueno, por lo menos Sí. yo no veía tantas imágenes, ¿verdad? Ahora es que con el celular, cada vez que se abre Instagram hay miles de imágenes, es un poco más fácil de influenciarse. Sí. Ujú. Eh, Dale, Ángel. Llévanos a World's Finest, o sea, ese libro impactante donde no solamente tienes a Batman, sino a Superman, o sea, y comienzas a trabajar con Mark Waid, o sea, aquí ya es convirtiendo este título en uno de los mejores del 2024 de DC. Ujú, ujú. Ya, y no, eso fue también eso fue después de Detective Comics que me movieron. Yo estaba triste porque me habían sacado Detective Comics, pero me dieron Batman y Superman, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que era Batman clásico, ¿verdad? Pues con Ujú. Marico me tocó hacer un Batman distinto, ¿verdad? Que no tenía la baticueva y no andaba en el batimóvil Sí. y todo. Es como tener a Y Batman y no tenerlo. sí, sí. De hecho, no lo dibujé tantas veces como me hubiera gustado. Pero cuando me tocó hacer World Finest ya me pude quitar las ganas, ¿verdad? Y hacer a la Baticueva y hacer a todos los personajes locos y toda la parte que es como más divertida de estos personajes, ¿verdad? Que a mí me encantan todos esos lados de cada de ellos. Con Mark, él no me conocía mucho, ¿verdad? Nos llevamos bien, aprendimos a trabajar juntos, fue fácil y él me ha dado mucha confianza en todos los proyectos. Sí me apoya demasiado hasta el punto que a veces me pregunta si hay algo en específico que me gustaría ver. De ahí salió el arco de los bichos estos de la Los Imps. ajá, los Sims, ajá. Él me preguntó qué, Qué qué, brutal. qué me gustaría hacer. Yo le dije, bueno, a mí esos bichos me gustan. A mí me gusta Batmite y me gusta Mr. Spitalik y Jay, la verdad, pues, no sé, me gustaría hacer algo con ellos. Y Wow. Qué Mark me dijo como, interesante. Wow. Mark llegó y me dijo como que eso estaba un poco difícil, que él no sabía qué historia hacer con ellos, pero que bueno, que iba a pensar en algo. Y de ahí Wow. salió el último Wow. arco.
Qué cool, Entonces, mano. sí, sí. Te iba a preguntar, hablando de World Finest y Mark Waid y eso que nos acabas de contar, que esa historia, ese arco de los Imps fue prácticamente sugerencia tuya. ¿Cómo Ujú. es cómo es la relación con los escritores cuando tú estás trabajando? ¿Se llaman o es todo a través de un editor o ustedes trabajan por su cuenta y le presentan después al editor lo que tienen? ¿Cómo funciona eso? Depende mucho, digamos, lo que yo he visto es que la gente sí está acostumbrada a llamarse, compartir ideas, tal vez un poco, pero yo no soy tanto de eso, yo prefiero que hablemos por correo. A mí me Ok, han dicho que si quieren hacernos una llamada y todo, yo, la verdad, yo prefiero mejor por correo, pongo lo que, mis dudas o lo que sea, y es más fácil y más rápido para mí, pero sí, sí, sí existe mucho como esa comunicación. Con Boom no tenía tanto esa comunicación, siempre era a través de un editor. Con DC ok, sí me comunico directamente con el escritor y con el editor, obviamente. ok, ok. Qué nítido. Entonces, cuando te asignan World's Finest, que ves que tienes la oportunidad de dibujar a Batman como tú quieres dibujarlo, y no solamente a Batman, a Superman también, todo clásico, tienes la Y a oportunidad Robin. también de rediseñar quizás a Robin, ¿verdad? Porque el Robin que sale en World's Finest tiene un poquito Ujú. diferente en el diseño. Cuando te toca este título, ¿pensaste que ibas o tenías alguna meta de tener otro, por ejemplo, como ahora que estás dibujando Superman, había un título más que tú querías decir, este es mi goal de dibujar, además de Batman, que ya lo habías dibujado? No, bueno, lo que siempre he querido es dibujar Batman algún día, Ok. cuando Jorge me deje, ¿verdad? Porque eso no lo va a soltar jamás. Pero, Cuando cuando suelta el cómic. Dan, ajá. eso viene por ahí, no te preocupes, eso viene por ahí. Eso viene por ahí. Es Este, inevitable. Es Sí, sí, inevitable. yo espero que algún día, pero no, la verdad es que yo estaba tranquilo ahí. Sí pensaba que sería bueno algún día hacer un evento y que me gustaría dibujar la Liga de la Justicia y Ok. Batman, digamos. Entonces, por dicha, luego me tocó hacer un evento y yo creo que con un evento ya se le quita a uno las ganas de hacer más. Porque hay que dibujar como a 1000 personajes a cada rato, entonces el gato se me subió encima. No te preocupes. No te preocupes. Vamos para allá. Es que me mete las cosas. Ve, ese de gato, vea. Diga hola. Ah, Hola. qué lindo. Ay, ay, ay. Vamos para allá. Y luego me salió la oportunidad de dibujar la Liga de la Justicia. Antes de eso, Wow. en Absolute Power, cuando vino, ¿quién te presentó la idea? ¿Esto fue Mark Waid? ¿Esto fue el editor? No, Que, los editores querían hacer un evento. Era otro escritor en ese momento, pero el otro Oh, sí. escritor no pudo hacer la historia. Y le preguntaron a Mark si él la quería hacer. Y sí, ahí nos pusimos de acuerdo. Pero es que aquí está Nixon Oh, también que viene a salvar. Mi amor, estoy qué en el cool. baño. Que todo el mundo llegó ahora. Llegó el gato, llegó mi familia. la No te familia. preocupes. No te Pues vamos, preocupes. vamos, Sí, vamos a hacer vamos a las rápido. últimas preguntas, ¿verdad? Sí, Porque no sí, queremos sí. quitarle mucho tiempo. Algo que te quería mencionar sobre tu rol ahora como el artista en Superman. Eh, por ejemplo, un panel como este, tengo que darte Ajá. las gracias por esto, porque yo que nosotros leímos todo la muerte de Superman cuando salió en los 90 y ver este Queda panel increíble. de John Ujú. Bogdanov recreado con tu arte en un cómic moderno, de verdad que es una cosa que para los fans wow, te impacta. Sí, es un ¿Cómo se vio masterpiece eso? y tú lo elevaste. Ah, Exacto. muchas gracias, muchas gracias. No, tal vez lo que yo pienso cuando estoy haciendo cómics, al principio no lo hacía tanto, como que al principio cuando uno hace cómics trata de cumplir, porque siente que si hace algo más o hace algo menos, se puede meter en problemas, entonces uno hace lo que le piden. Conforme he ido avanzando, me he dado cuenta que la mejor versión de uno es cuando uno le mete un poquito lo de uno a lo que está haciendo, aunque sea distinto de lo que el escritor le está pidiendo o sea extra, Ujú. ¿verdad? Entonces, a veces me pongo un poco en el zapato del lector y pienso, bueno, tal vez aquí sería bueno que esta viñeta que está escrita como algo sencillo fuera más grande, tenga más peso en la página, ¿verdad?
Y esa que era un flashback de ese momento, Sí. quise hacerlo con un estilo un poco parecido, ¿verdad? Inclusive el color, hablamos con el colorista para que lo mantuviera así, plano, para que hiciera Brutal. como más homenaje todavía a esos momentos. Wow, wow, Ujú, ujú. No, tengo que decir que wow. tu trabajo bueno, en todo lo que haces realmente, pero en este cómic Sí, de habla que me impactó. sí. Ok, pues entonces Dan, te tengo varias preguntas, un round rapid fire, que se te va a hacer una pregunta para que contestes rápido con lo primero que te llegue a la cabeza. Claro, claro. All right, pues vamos a empezar. Yo creo que está fácil. ¿Batman o Superman? Ah, Batman. Ok. Spider-Man, ¿cuál te gusta más? ¿Peter Parker o Miles Morales? O Miles Morales. Ah, ya de Peter, sí. Ok, Es que yo crecí con Peter, entonces ya. ya. We too. Ok, ¿está Marvel o DC? DC. Son los que pagan, entonces que el Good cheque. answer, good answer. Sí, sí. Te ¿Lápiz o entiendo. digital? Si no tuviera nada que hacer yo y solamente dedicarme sin que nadie me estuviera presionando, yo lo haría tradicional. Ok. ¿Manga o cómics americanos? A mí me gusta mucho el manga y sé la influencia que ha tenido en mí y a lo que le gusta a la gente y todo, pero a mí me encanta mucho los cómics americanos. Ok. Bien. ¿Los cómics regulares con grapa o trade paperbacks? Bueno, antes me encantaban así los sueltos y tenía montones, pero ya acumulé tantos que no tenía campo y todo, entonces ahora prefiero Los Los tres. trades. Sí, El dilema de todos. sí. Yeah. Así mismo. ¿Dibujas con música o en Igual siempre silencio? me consigo uno que otro que me guste, una portada vieja, lo que sea, y ahí la tengo y la guardo. Lo que sea. Ok, Ah, claro. qué cool. Ok, la próxima pregunta. Que si dibujas con música o en silencio. ¿Me escuchan? Sí. Sí que Pues sí. que si cuando dibujas, si dibujas con música en silencio o con una película o como cuando estás Ah, dibujando, ya, que, ya. que Las tres, pongo música, pongo videos. súper. Sí, sí, a veces una película, a veces pongo Dragon Ball de fondo, no sé, lo que sea, lo que me entretenga un ratillo. O la película de Batman dibujando a Batman. O sea, Al principio lo que hacía era poner música, digamos, cuando en principio de un proyecto que tal vez estoy empezando para meterme en ahí, entonces pongo música del personaje. Con Superman empecé a componer música de Superman un tiempo y ya wow, así. Ok, Ajá. para Lo wow, inspiración. que qué sí hago cool. es que, por ejemplo, cuando empecé a dibujar la Liga de la Justicia, empecé a ver otra vez la Liga de la Justicia, la serie vieja. Ajá. Ultimates. Ujú. Unlimited. Unlimited, Limited. perdóname. Unlimited. Sí. Wow. Que básicamente Qué la Liga bien. de la Justicia de ahora. Sí, sí, Pregunta que que te es hago. como lo ¿Eso hago para influenció? meterme un poquito más como ¿verdad? En el ride. Hacer eso de ver Justice League Unlimited, ahora que estás dibujando Justice League Unlimited, ¿eso influenció la página de los créditos que es así como el intro de la serie? Sí, eso, sí, claro, eso no lo diseñé yo, lo diseñaron ahí en las oficinas de DC, Ok, pero sí, totalmente fue a propósito. Ajá. ok, qué cool. Ujú. Eh, ok, tengo como dos más. Mejor película de superhéroes. Mejor película de superhéroes. Qué difícil. No sé, no sé la mejor, digamos, la que más me gustó en su momento, ¿verdad? A mí, que me volvió loco, fue la primera vez que vi la de Spider-Man de Sam Raimi, la primera, me volví loco, ¿verdad? Pero me encantaba el personaje y nunca me imaginé que pudiera haber una película de Spider-Man, entonces esa me gustó mucho. Luego, The Dark Knight me gustó mucho también, ¿verdad? En su momento. Mm, Y estoy seguro que hay muchas más que me han gustado, pero ahorita esas dos son las que se me ocurren, sí. claro. Ok, y por último, si no fueras artista de cómics, ¿qué sería? Aló. Probablemente sería diseñador gráfico, trabajaría ahí haciendo diseños gráficos. Y si yo pudiera escoger otra cosa, tal vez en algún momento quise ser profesor, creo que ya no. Y no sé, me hubiera gustado ser.
no sé, futbolista, no sé, la verdad. Te entiendo, te entiendo. Guys, ¿qué se nos queda? No, yo por mí, darle las Yo gracias. estoy, yo estoy, sí, ya estoy bien, yo estoy súper. Ok. Eternamente agradecido. Dan, es un ¿Verdad que? honor para nosotros, es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Gracias por sacarle tu tiempo ocupado para que, ¿verdad? Con tantos títulos que tú dibujas a la vez, que yo no sé ni cómo lo haces y que el nivel de calidad siempre está ahí on point, es On increíble. point, siempre. Gracias por sacar un tiempo para nosotros. Si quieres dejarle saber a nuestros seguidores dónde te pueden conseguir en las redes o alguna cosa que quieras promocionar, pues aprovechamos ahora. Sí, no, estoy en Instagram y en X se llama ahora, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, no, solo esas dos son las que manejo más que todo. Ok. Pero y más bien muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre es bonito sacar el tiempo para hablar con personas que les gusta los cómics y que aprecian mi trabajo y la verdad es que si me ha ido bien y todo es por gente como ustedes y se los agradezco mucho. Bueno, ¿vuelves Brother, para el New York Comic Con? ¿Cómo? ¿Vuelves este año al New York Comic Con? A New York Comic Con todavía no sé, yo creo que tal vez sí vaya, pero voy a estar seguro de espectador ahí, de turista, pero pues, tal vez sí esté presente, solo que no creo que con una mesa, pero ok. Ok. Ok, está bien. Bueno, pues nada, nuevamente, gracias y mucho éxito y, Gracias. sabes, estamos bien pendientes de tu carrera y sabes que vas a tener una carrera súper larga, exitosa y de nosotros aquí, créeme que vamos a seguir consumiendo tu trabajo porque eres de verdad que De los mejores. uno de los mejores ahora mismo. Te felicitamos. Sí, de los mejores. muchísimas gracias. Les dejo así nada más para el final. Hay un proyecto nuevo muy interesante que no puedo mencionar ni puedo decirles mucho, pero cuando dentro de tal vez un par de semanas o así, ahí lo van a ver. Sí. Pues hay que estar pendiente a las Sí, redes. Sí. vamos a estar siguiéndolo. Perfecto. Gracias, Dan. Bueno, pues nada, muchas Bueno. gracias, Dan, y éxito. Mucho éxito. Bueno, Gracias. igualmente. Hasta luego. Pura vida. Muchas gracias. Bien. Bye bye. Chao.